Buenas tardes, mis hermanos. Dios bendiga sus vidas. Bendecido este día, bendecida esta semana, bendecido este término de semana. Hoy te traigo un mensaje de parte del Señor y es acerca de este falso evangelio o la teología de la prosperidad. Hay algo que está destruyendo al pueblo de Dios con falsas enseñanzas y doctrinas de demonios. Y es el denominado evangelio de la prosperidad. Es algo que está desatando la avaricia en el ser humano, tanto en el que lo predica como el que lo escucha. Y aparentemente sí funciona, sí prosperan, pero para los que lo predican. Y vamos a ver a la luz de la Biblia qué nos dice las Escrituras acerca de este tema. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros. Hubo en el pasado y los hay en el presente. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Este tipo de corrupción viene desde la antigüedad con el pueblo de Israel, pero también es lo que se ve en este tiempo, es lo que se está viendo en estos tiempos finales, tiempos de apostasía. Dice en el verso 2, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Escuche esto: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre ellos, sobre los tales, ya de largo tiempo está la condenación, no se tarda, y su perdición no se duerme. El problema del falso evangelio o del evangelio de la prosperidad es que no te muestra la otra cara de la moneda. Se introduce con palabras fingidas, con palabras plásticas que se moldea a lo que tú quieres escuchar. El evangelio verdadero de Cristo es el evangelio que anuncia la salvación para todo aquel que cree. Es que sin importar cuánto pecado hayas cometido, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Lo dice Pablo de una manera muy particular en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia enseña que nosotros encontramos el perdón total, que encontramos el perdón absoluto de nuestros pecados por la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. Y eso es la buena noticia. Ese es el evangelio de Cristo. El problema con el evangelio de la prosperidad es que ni siquiera llega a ser un evangelio, sino más bien es un pensamiento filosófico y enseña que nosotros podemos usar a Dios para tener la prosperidad en esta vida. Puede ser en bienes materiales, carros, casas, salud, pero esa felicidad no depende de tener a Cristo en el corazón, sino más bien de los bienes materiales que tú puedes adquirir. Y antes de continuar, quiero hacer una observación, algo que enseña la Biblia acerca de dos hombres. Había un rico y había un pobre. Ese rico comía y se vestía bien, hacía fiestas con esplendidez, pero al morir fue abandonado por Dios. Y el pobre, que pasó angustia, que no tenía comida y los perros lamían sus heridas, era rico para con Dios, pero cuando él murió, él fue a un paraíso. Ahora, el problema en sí, mi amado hermano, no es el dinero, sino el amor por el dinero. El problema no es el dinero, sino que tus afectos se inclinen más hacia los bienes materiales. Y muchos piensan que este es un problema solamente de la gente que es rica, pero también es de los pobres. ¿Por qué? Porque dejan su compromiso con el Señor para buscar el dinero. Y este pensamiento de la teología de la prosperidad se ha introducido a la iglesia, diluyendo las sagradas escrituras. La Biblia dice que todos los que creen, que todos los que aceptan y todos los que reciben otro evangelio están bajo maldición. En Gálatas 1:8, hablando el apóstol Pablo, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Dice Pablo, así sea un ángel, no creas, porque lo que Dios tenía que decir para sus criaturas, ya lo dijo. En el 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si se dan cuenta, son dos versículos juntos para hacer énfasis en lo que el apóstol Pablo quiere que notemos. Dice la Biblia que están bajo maldición, y quienes predican ese evangelio y quienes reciben ese evangelio, sea anatema, están bajo maldición. Y Pablo describe a esos personajes en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 2, dice, ¿cómo son esos hombres? Son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y en el mismo capítulo, pero en el verso 5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, aléjate de ellos, aléjate de todo aquel que te trae una doctrina diferente del que está en las Escrituras. El apóstol Pablo estaba muy consciente que el principal peligro que se presenta a la iglesia era el engaño intelectual. ¿Cómo? Con falsas doctrinas. Sucedía en el pasado y sucede ahora. Corromper o diluir el evangelio de Cristo puede menguar el genuino celo por nuestro Señor. Mi amado hermano, mi amigo, la verdadera pasión por Cristo solo se puede desarrollar a través de un corazón que está lleno del conocimiento de la verdad de su evangelio. Y esa verdad gira en torno a la persona de Cristo. Y en este tiempo de apostasía hay mucha distorsión del evangelio. Existen demasiadas iglesias al gusto del cliente. Quitan la Biblia y ponen pensamientos de hombre. Ese evangelio de la prosperidad, por decirle de alguna manera, hace que nuestra pasión por Cristo mengue y despierte la avaricia en el corazón del hombre. El apóstol Pablo dice que debemos cambiar nuestra mente. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para mantenernos íntegros en la palabra de Dios, tenemos que ir a las Escrituras, someternos a ellas, porque esa palabra es infalible. Y así seremos librados de las artimañas de Satanás, de las artimañas del maligno. Y la única forma que te enseña la Biblia es estando firmes contra esos ataques en sumisión a la voluntad de Dios. La Biblia dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ni siquiera tienes que pelear con el diablo, solo vive en sumisión a la palabra de Dios, resiste y él irá. Y en ese falso evangelio también se enseña que tú puedes pelear o reprender al diablo, y hay mucha gente que tú ves ofendiendo, insultando al diablo, peleando con los demonios, y la Biblia no enseña eso, sino lo que dice es someteos a Dios y él huirá de vosotros. La Biblia enseña que ni aun los ángeles se atreven a proferir una palabra de insolencia. Dice en Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y esas enseñanzas son parte de ese movimiento, que tú tienes autoridad para reprender. Ese denominado evangelio de la prosperidad te enseña que tu boca tiene poder para crear cosas a través de la confesión positiva, y eso no es verdad. Solo la boca de Dios tiene poder, solo la boca de Dios tiene autoridad, solo la boca de Dios tiene poder para dar vida y quitar vida, para crear. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su misericordia, gracias porque Él es el único soberano en la salvación. No hay nada que tú hagas para poder ser salvo. Hoy en día se está diluyendo el evangelio para llenar recintos con el propósito de obtener ganancias deshonestas. Ya no se habla de pecado, ya no se habla de arrepentimiento, ya no se habla del infierno, sino todo lo que se habla es para exaltar el hombre, para hacer crecer su ego del hombre.
El apóstol Pablo dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Lo que Pablo dice es, nosotros no somos como otros que diluyen el evangelio para que tú te sientas bien y alimentes tu ego, y ellos sigan alimentando sus arcas. ¿Y cómo lo hacen ellos? Falsificando la palabra de Dios. Pablo dice, no somos mercaderes de almas falsificando el evangelio. La interpretación es presentando un evangelio light, un evangelio de dieta, para que no sean ofensivos hacia la grey y no reducir así su membresía. Un pastor de sana doctrina no predica para ofender, pero la predicación expositiva de la palabra frecuentemente es ofensiva a los que no la quieren recibir. Los apóstoles de la prosperidad de hoy dicen, te voy a bendecir con una unción apostólica, vente, acércate aquí que voy a orar para que tengas más fe, trae tu mejor sacrificio, y tú vas ahí por no leer. Hermano, tú quieres tener más fe, lee la Biblia. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mira lo que dice y hace un verdadero apóstol. Claro, hablo de la forma en que lo hizo, porque ya no hay apóstoles. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 14, dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro. ¿Y qué hace el apóstol de hoy? El apóstol de la prosperidad busca lo que tú tienes. Trae tu mejor sacrificio. No importa en especias tus escrituras o lo que tú quieras. Y sin embargo, Pablo dice, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Busco a vosotros. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces Pablo habla muy enérgicamente y dice, y con el mayor placer gastaré de lo mío. Aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Qué contraste con el apóstol de este tiempo, ¿verdad? El apóstol de este tiempo trae, pacta, ofrenda, cree, visualiza y recíbelo. Y sin embargo, Pablo dice, yo no busco lo vuestro, al contrario, yo me voy a gastar para ti, aún yo mismo me gastaré. ¿Por amor a qué? A vuestras almas. Y frecuentemente cuando se habla la Biblia, les es ofensiva porque nadie quiere ser confrontado con su pecado. Y lo que hace el evangelio de la prosperidad es darte por tu lado, pero es mejor ser dividido por la verdad que unidos por el error, que unidos por la mentira, que unidos por el pecado. Y este es un mensaje para todos los que Dios ha llamado a predicar el evangelio. Recuerda quién te instaló. Eres un representante temporal en la tierra y que en algún momento Dios te va a pedir cuentas de lo que tú hiciste con lo que se te dio. Segunda carta a los Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tu deber, amigo predicador, es llevar a la gente al arrepentimiento, que conozca, que sea confrontado con su pecado, que tenga la necesidad de un Salvador. Tienes que llevarlo al arrepentimiento, no prometerle cosas que son temporales. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada que pueda dar el hombre. Dios va a pedir cuenta por cada enseñanza que diste, porque Él te mandó como su representante a hablar del arrepentimiento para salvación y no a despertar la avaricia en el corazón del hombre a través de la predicación. Hoy en esos recintos no se busca al quien bendice, sino la bendición. No se busca al quien subió a la cruz, sino lo que puede obtener de la cruz. El señor Jonathan Edwards dijo,
Si tú puedes predicar acerca del infierno, el juicio final y la condenación que está por venir, sin levantar tu voz y sin instar a la gente, y sin rogar a la gente, y sin llevar al arrepentimiento, tú, Señor, ni siquiera crees en el infierno. Pero si tú verdaderamente crees en el infierno, dijo Jonathan Edwards, vas a ser un hombre poseído por el Espíritu Santo y proclamarás el Evangelio de Cristo y vas a advertir a los pecadores de una realidad terrible que les espera. No se trata de hacer proselitismo para ver un recinto lleno y predicar un evangelio diluido para que no se vayan. Deberíamos preguntarnos, ¿somos siervos de hombre o somos siervos de Cristo? Gálatas 1:10, hablando Pablo, dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién esos predicadores de la prosperidad, a quién están tratando de agradar con esas enseñanzas diluidas? Si sigues predicando del dinero, de la prosperidad material, estás diluyendo el evangelio de Cristo y me temo que estás llevando contigo a muchas almas a otro destino. Y por supuesto que te volviste siervo de hombre, agradándoles y diciéndoles lo que quieren escuchar para que no se vayan del recinto. Y el evangelio es para agradar a Dios. Dios entregó a su Hijo para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio es para agradar a Dios y no a los hombres, porque a Dios le plació, le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21, dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No puedes agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Despierta, mi amado hermano. Tú que predicas ese evangelio de la prosperidad, tienes tiempo de arrepentirte, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de Dios. En conclusión, ese evangelio de la prosperidad es pura falacia, o más claro, es viaje en primera clase al infierno. Para terminar, debemos predicar mirando hacia la eternidad, porque quizás para algunos hoy es el último día de vida, por tanto, su última oportunidad de salvación. Hoy es el día de salvación, mañana quién sabe. Despierta, pueblo de Dios, nuestro Señor viene, nuestro Señor está cerca. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy te pedimos, Señor, que nos abras los ojos, que nos abras nuestros oídos. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ilumines para entender tu palabra revelada. Úsanos para que las personas que tú has escogido para salvación abran los ojos y vengan al arrepentimiento, Señor. Tu palabra dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Hoy, Señor, te pedimos que sea usted, Señor, renovando nuestra mente, Señor, y dándonos un nuevo corazón. Permítenos, Señor Jesucristo, darles a todos, Señor, un nuevo nacimiento, Señor. La gloria y la honra es para ti, Dios Todopoderoso. Amén.